01-764-4108. Ahí ustedes también nos escriben sus comentarios y preguntas. Y precisamente muchas preguntas hemos recibido a través de los diferentes canales de los oyentes sobre la situación del fentanilo en Colombia. Nosotros este 2023 le hemos hecho bastante seguimiento desde comienzo de este año de la situación del fentanilo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque en ese país se convirtió quizá en el mayor problema de salud pública. 107,000 personas han muerto este año en ese país por cuenta de sobredosis que tiene fentanilo incluido, y 170,000 personas han muerto por sobredosis en Estados Unidos, y de esas 107,000, 70,000 han sido fallecimientos que se produjeron por cuenta del consumo de fentanilo o su mezcla con otras sustancias. Y aquí desde hace rato entonces dice, ¿el fentanilo va a llegar a Colombia? ¿No va a llegar? ¿Qué impacto tiene sobre el negocio de las drogas en nuestro país? De acuerdo con el Ministerio de Justicia, desde el 2021 se reportan en nuestro país cerca de 30 muertes asociadas al fentanilo en nuestro territorio. Se han encontrado casos en los que este opioide se ha mezclado con el consumo de otras sustancias como heroína, oxicodona y cocaína. Como estas son cifras que entrega el Ministerio de Justicia, por esa razón, a esta hora, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, el doctor Camilo Eduardo Umaña, nos acompaña a esta hora en los micrófonos de Blue Radio. Viceministro Umaña, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue. Muchas gracias a usted, Camila, y un saludo muy especial a toda la audiencia. Me parece importante hablar con usted, que es la autoridad en este tema, para no especular en torno al fentanilo, que mucho se ha dicho por cuenta de lo que sucede en Estados Unidos con esta sustancia. Desde el Ministerio de Justicia, ¿ustedes han encontrado laboratorios clandestinos de drogas sintéticas en donde hay trazas y hay rezagos de fentanilo? Los hallazgos que se han hecho a nivel nacional parecen indicar que hay una suerte de desviación del fentanilo, porque el fentanilo realmente es usado, por ejemplo, para procedimientos médicos, al ser un opioide que tiene grandes propiedades analgésicas. Lo que estamos viendo es que hay una especie de desviación de esa cadena lícita hacia un uso ilícito del fentanilo, que es altamente peligroso, de forma que se han encontrado últimamente en los hallazgos de incautaciones de Policía Nacional, por ejemplo, en forma de ampolletas, lo que permite indicar que hay esa desviación. Viceministro Umaña, la pregunta es sobre cómo circula el fentanilo en Colombia. Nosotros hemos sabido cómo circula, por ejemplo, en México, que ya está vinculado a grandes grupos criminales o estructuras criminales. ¿Cuál es el caso de Colombia? ¿Qué trazo le están haciendo ustedes y si está vinculado a crimen organizado internacional? El fentanilo tiene muy diferentes formas de producción, pero también formas de circulación dependiendo de los mercados. No se puede homologar el mercado norteamericano, en donde hay un consumo muy elevado del fentanilo y hay unas bandas muy articuladas con ese propósito, con los fenómenos latinoamericanos y concretamente, por ejemplo, el fenómeno colombiano. En Colombia lo que hemos detectado es una desviación del uso lícito de las ampolletas del fentanilo hacia consumos que son bastante problemáticos, porque las personas terminan combinándolo de una forma que el consumidor final muchas veces no conoce ni siquiera sus contenidos, y eso se hace a través de un mercado ilícito que funciona en las calles, pero que también tiene formas de circulación de venta, como están teniendo otras drogas a nivel nacional, como el Tusibi u otras drogas que lo que hacen es también usar, por ejemplo, cuestiones electrónicas o medios sociales para circular diferentes combinaciones. Como el fentanilo lo están combinando, lo que también hemos podido ver es que mucho de este mercado pues se confunde con el mercado, digámoslo así, tradicional del microtráfico en el país. Viceministro, ¿y por qué lo combinan? Digamos, usted lo que nos dice es que aquí la gente que pues está drogando y comprando algunas sustancias no necesariamente está buscando fentanilo, sino que en la sustancia que le entregan, ahí hay una mezcla con fentanilo. ¿Qué es lo que hace que sea más rentable o más fácil usar fentanilo para rendir la droga? ¿El hecho de que sea legal o cuál es la razón? Realmente, más que la rentabilidad, el gran plus del fentanilo que tiene para los traficantes es que genera una adicción muy fuerte.
Entonces, al combinarlo con otro tipo de drogas, potencia mucho esas otras drogas y genera una adicción muy fuerte. El costo del fentanilo no es bajo, con lo cual estamos presenciando que el uso del fentanilo realmente pues es un tema muy costoso que al mezclarlo con otras sustancias potencia también la adicción y tiene unos gravísimos riesgos para la salud. Lo está viviendo de una forma muy radical Estados Unidos, en donde, como usted lo decía al comienzo, supera las 100.000 muertes y genera no solamente un problema entonces de adicción, sino un riesgos en la salud tan fuertes que pueden pues terminar incluso en la muerte de los usuarios. Sí, viceministro, inclusive en la campaña de elección en la que ganó Joe Biden, una de las cosas que se mencionaba con más frecuencia, Kamala Harris lo mencionaba, era el papel de las farmacéuticas. Y le quiero preguntar cuál ha sido el papel de las farmacéuticas acá en Colombia y del personal médico en esa circulación de fentanilo. Lo que estamos viendo es que hay unos hallazgos de incautaciones en forma de ampolletas, con lo cual estamos presenciando una desviación desde el mercado lícito hacia el ilícito. Las incautaciones, por ejemplo, de otras formas de la sustancia, como son más habituales en Norteamérica, como pueden ser en polvo o en pastillas, no se presenta de una forma tan habitual según las incautaciones que estamos presenciando. Entre 2018 y 2023 hubo 31 casos de incautación realizados por la Policía Nacional en diferentes ciudades de Colombia, como Bogotá, Medellín, Pereira, Villavicencio, Cartagena, en donde se veía y se podía evidenciar el desvío de estas ampolletas, con lo cual podemos decir que hay un problema que puede ser muy enfrentado a través del control del uso lícito de estas sustancias. Ese control se hace a través de resoluciones y unas reglamentaciones del sector salud. Sin embargo, hoy en día todos los sectores estamos alertas para poder establecer las alertas tempranas, pero también posibilidades de enfrentar este desafío que sufre las personas que consumen drogas hoy en día. Viceministro, no sé si a esta altura es posible un poco identificar o categorizar cuál estaría siendo como el típico consumidor de esta sustancia. Se lo pregunto también porque nos hemos interesado por este tema hace bastantes meses y algunos expertos nos han contado pues que hoy en día, en especial los jóvenes, han desplazado sus preferencias también a otro tipo de drogas y de hábitos que de pronto hace 20, 30 años no existía. ¿Cómo está ese panorama y cómo lo ve? Pues es importante decir que, por ejemplo, las cifras de muertes que estamos presenciando, que son 23 casos entre 2021 y 2022, estamos viendo que hay combinaciones. Por eso se habla de muertes asociadas al fentanilo y no exclusivamente de una muerte únicamente en donde el consumidor pues consume fentanilo. Entonces, al haber esa serie de mezclas entre sustancias, lo que podemos entender es que muchas veces el consumidor, o bien sin conocer esa mezcla o sin saber el peligro que sufre con esa mezcla, lo que hace es que termina consumiendo una droga de la cual no tiene mucho conocimiento y que tiene mucho riesgo. De las muertes se ha visto que se puede ver que hay sobre todo pues población joven, se podría decir, entre 25 años y 40 años, en donde se concentra parte de esa detección de esas muestras. Y se han hecho incautaciones de diferentes ampolletas en diferentes ciudades del país, en Bogotá, en Cartagena, en Medellín, en Sucre mismo, donde podemos ver que las cifras de incautaciones han subido, con lo cual estamos presenciando también una forma de desviación de estas ampolletas que está tomando un ritmo que tenemos que atender de una forma pronta para evitar que se convierta en un factor de riesgo. Viceministro Umaña, no sé si ya ustedes en el estudio, en las investigaciones que han hecho allí en el ministerio, ya tienen, digamos, muy claro o están apenas elaborando un mapa o una especie de mapa sobre dónde se está incrementando mucho el consumo o el tráfico ilícito de fentanilo. Por ejemplo, la región Caribe, cómo se encuentra comparada con el resto del país, Barranquilla, Cartagena, con otras ciudades del país. Si ya ustedes han avanzado en ese sentido o todavía están en las primeras investigaciones de una manera incipiente.
Siempre estamos monitoreando. Lo que hemos encontrado es que si bien entre 2018 y 2023 las cifras de incautaciones no superaban, por ejemplo, las 10 ampolletas, estas cifras han comenzado a ascender. En algunos casos, por ejemplo, en 2023 se hicieron hallazgos de 120 ampolletas en Medellín, o 200 ampolletas en Sucre, o de 233 ampolletas en Bogotá, 457 ampolletas en Cartagena, o 280 adicionales en Medellín, con lo cual podemos ver que es un fenómeno que no se concentra en un único sitio, que tiene unos sitios en donde se ha podido hacer incautación y se ha podido hacer el testeo. Si se ven los sitios en donde las personas han resultado muertas alrededor del consumo del fentanilo, pues hay una concentración principal entre Bogotá y Antioquia, y en esta población, este rango entre 25 y 40 años, con lo cual digamos que hay un fenómeno que tiene una gran penetración y que por estar combinado muchas veces con otras drogas es de difícil detección. Viceministro, ¿existe una política pública para atender a la adicción al fentanilo? ¿Y qué debe hacer un padre de familia que detecte o confirme que su hijo está metido en ese mundo del fentanilo? Lo ideal es que las personas no consuman fentanilo. Se debe evitar el consumo del fentanilo porque el consumo del fentanilo es ampliamente adictivo, tiene unas asociaciones con problemas de muertes asociados al fentanilo muy gravosas para las personas, y porque por sus costos, etcétera, generan una carga muy grande también en esos consumidores. Entonces, lo que se está haciendo a través de articular interinstitucionalmente la política de drogas es generar unas estrategias pues, de prevención y de atención suficiente. Al día de hoy se están haciendo, por ejemplo, los consejos seccionales de estupefacientes que buscan que los departamentos adopten unas estrategias de búsqueda activa y de prevención que se ha podido hacer de una forma interesante en departamentos como Antioquia y Valle del Cauca, en donde, por ejemplo, centros de salud, centros hospitalarios han comenzado a hacer un protocolo de seguimiento concreto a casos donde hay sospecha de fentanilo. Por la dificultad de la detección es muy difícil pues que un padre de familia pueda establecer sencillamente viendo a su hijo si se trata o no de un caso que está relacionado con temas de fentanilo, pero si hay esa voluntad, por ejemplo, de testear, de saber qué es lo que la persona está consumiendo, eso es muy importante. En el Ministerio de Justicia y del Derecho apoyamos proyectos como los de Échele Cabeza, en donde en lugares donde se detecta que hay temas de consumo, puedan los consumidores tener información suficiente para saber qué es lo que están realmente pues, incorporando a su cuerpo, digamos, qué es lo que están consumiendo. Asimismo, la Policía Nacional nos ha pedido una serie de capacitaciones porque la detección química del fentanilo tiene unas vicisitudes muy específicas técnicas, y lo que se busca es que la policía también incremente sus capacidades, y estamos con cerca de 20 laboratorios forenses del país que son los que están habilitados para hacer el testeo de este tipo de muestras de difícil detección para incrementar sus habilidades y para generar mucho más muestreo también. Necesitamos hacer un mapeo que lo hacemos a través del sistema de alertas tempranas. Sí, viceministro Umaña, precisamente se adelanta un poco a mi pregunta, porque en redes sociales se han visto distintos, o por lo menos aquí en Medellín han circulado videos en redes sociales que son falsos sobre personas que supuestamente están bajo el efecto del fentanilo. Digamos, cuando en la calle, pues usted ya nos dice que está capacitando a la policía precisamente para cuando encuentren una persona que está afectada por el fentanilo, pero para un ciudadano común y corriente, ¿cuáles serían como esos síntomas? Y si una persona que está afectada por el fentanilo podría ser violenta, o cómo se le puede ayudar, porque estamos hablando de un problema que puede ser de salud pública y la idea es poder ayudar. Realmente el ciudadano común y corriente, con sus herramientas normales sociológicas, le es imposible determinar si una persona tiene o no un consumo de fentanilo en ese momento, por lo cual es muy importante que si una persona muestra algunos problema muy fuerte frente a un consumo que lo tiene en un estado complejo, pues es importante acudir a los centros médicos, a los centros hospitalarios, que son quienes están capacitados para determinar
determinar si se trata o no de un tipo de droga como este y qué tratamiento hacer al respecto. Viceministro Umaña, y una pregunta final. Decía el presidente Petro hace unos días que pasamos de un sistema de carteles colombianos hacia una libre competencia mundial, donde el fentanilo está deteniendo el consumo de cocaína en el norte y el consumo de cocaína se está expandiendo hacia el cono sur de América, Europa, Rusia y China. Dice también que después de 1 millón de muertos, la llamada guerra contra las drogas ha fracasado. ¿Cómo debe cambiar esa lucha antinarcóticos ahora que está presente el fentanilo? Y el presidente habla también de una interconexión en las rutas del fentanilo de Asia hacia América y de la cocaína desde América hacia Asia. ¿Eso cómo es esa interconexión? El fentanilo ha generado una especie de, o influenciado en el estancamiento en el consumo en Norteamérica, con lo cual pues se presenta una disminución leve que todavía no nos permite mostrar pues una tendencia definitiva hacia la final disminución del consumo de cocaína en Norteamérica. Sin embargo, a la par, en Europa y en Oceanía hay un incremento del consumo de la cocaína, con lo cual las rutas de narcotráfico se fortalecen y sencillamente cambian de rumbo. Cuando hablamos desde el gobierno nacional de la importancia de entender el fenómeno más allá de un problema de un cultivo muy concreto, llamamos la atención sobre la importancia de establecer muy bien estas lógicas multicrimen que se adaptan mucho al tipo de sustancia y al lugar del mundo en el que opera. En Colombia, si bien tenemos un mercado mucho más efervesciente de estupefacientes como la cocaína y mucho menos de problemas de drogas relacionados con el fentanilo, pues estas dinámicas de las rutas y del consumo pues nos llevan a generar las alertas adecuadas para poder entender que esto es un fenómeno transnacional. No se trata sencillamente de un fenómeno local, localizado en donde hay cultivos, sino que se trata de un fenómeno transnacional en donde debe ser una política internacional la que pueda hacer frente a estas lógicas de integración de los mercados ilícitos. Pues es el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, el viceministro Camilo Umaña, precisamente hablando del fentanilo y de las cifras y de la investigación que han hecho desde esta cartera sobre este producto, sobre este opioide que es un drama y ya un tema de salud pública en los Estados Unidos, y pues aquí también ya se están prendiendo las alarmas. Viceministro Umaña, mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted y un saludo a su audiencia. Hasta luego. Y como se ha hablado tanto de